¿Qué tal, compañeros? Reciban un cordial saludo de mi parte. Para los que no me conocen, mi nombre es Méndez Darwin. En esta oportunidad les quiero hacer un video corto, un video sencillo, pero de suma importancia, como lo es el sistema de activación de la bomba de combustible, o como lo conocemos en algunos países como la pila de gasolina. Es muy común escuchar que el carro no me enciende, será la pila de gasolina, será el relé, será el fusible. Paso el switch y no escucho la bomba de gasolina. Entonces, mi objetivo con este video es mostrarles cómo funciona lo que es el sistema, la parte de activación de la pila de combustible, para que nosotros los técnicos, cuando nosotros vayamos a realizar un diagnóstico, seamos precisos, seamos certeros a la hora de realizar una serie de procedimientos o una serie de pruebas. Es por eso que yo siempre digo que cuando uno sabe cómo funciona un sistema, es bastante sencillo poder reparar ese sistema o diagnosticar el problema, lo que está sucediendo. En este caso nosotros tenemos acá una computadora, batería, relé y una bomba de combustible sumergida en el tanque. La bomba de combustible que yo les menciono es la siguiente, me refiero a esta. Una bomba que consta de dos cables, funciona con una tierra y un positivo. Ok, nosotros vamos a titular este tema, vamos a colocarle como título bomba de combustible. Bomba de combustible. Este será el título que le vamos a dar a este video o a esta clase. Nosotros necesitamos entender que estos son los elementos que están en el sistema de la activación de bomba de combustible. Esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que la computadora funcione, que el relé funcione, que tengamos una batería y obviamente la pila, que es a la que vamos a hacer hincapié. Comencemos principalmente por alimentar la computadora con un positivo y le colocamos tierra, ya que ella necesita tanto positivo como tierra para que funcione correctamente. Posteriormente necesitamos alimentar este relé en el pin 30 y en el pin 85. Pin 30 y pin 85. La alimentación a estos dos terminales va a pasar por un fusible, que por lo general sucede así. Pasa por un fusible. Entonces tenemos alimentado el relé en el pin 30 y en el pin 85. En este caso yo lo estoy alimentando con corriente directa de batería. Existen vehículos donde esta alimentación es al pasar el switch, pero eso no importaría porque hay vehículos que funcionan de esta manera. Ok, entonces ya tenemos en el relé dos alimentaciones positivas, en el pin 30 y en el pin 85. Como nosotros sabemos, un relé consta de una bobina. Por lo general, esa bobina está identificada con los pines 85 y 86. Entonces nosotros, para activar ese relé, necesitamos colocarle un positivo y una tierra a esos dos pines, a esos dos extremos de la bobina. Como ya tenemos positivo en el 30 y en el 85, necesitamos una tierra en el 86 para que este relé se active. Esa tierra de la que le estoy mencionando la coloca la computadora del motor. La computadora, cuando nosotros pasamos el switch, le envía una tierra, un control al relé. Una vez que este relé tiene corriente en el pin 85 y tierra en el pin 86, activa el relé. Este relevador es un switch, prácticamente. Cuando nosotros activamos la bobina,
dentro de ese relé se genera un magnetismo y atrae este platino que está aquí y cierra el circuito. Una vez que cierra el circuito, la alimentación del pin 30 pasa al pin 87 y el pin 87 envía un voltaje a la pila de gasolina para que ésta active. Así de sencillo funciona este sistema, compañeros. Con este pequeño diagrama que tenemos acá, estamos poniendo a funcionar una pila de combustible. La pila de combustible necesita una tierra y un positivo para su funcionamiento. El relé es el encargado de suministrarle el positivo y la tierra puede ir al chasis o a la carrocería. Ahora, para que este relé envíe esa señal a la pila, necesitamos tener positivo en el pin 30, positivo en el pin 85 y la tierra en el 86. Siguiendo otro paso, para que este positivo llegue al pin 85 y al pin 30, necesitamos que este fusible esté correcto. Es por ello que debemos verificar todas estas cosas. Ok, ya teniendo este diagrama, compañeros, espero tengan claro cómo funciona este sistema. Ya acá está bastante explicado de manera sencilla para que lo entiendan. ¿Qué quiero explicarle ahora? ¿Cómo nosotros realizamos, o sea, cuál es el procedimiento, los pasos que debemos seguir cuando una pila de gasolina no activa? Eso es importante. Hay muchos factores, muchas causas por las que una pila de gasolina no activa. Mi recomendación, paso número 1. Si la pila de gasolina no activa, por ejemplo, si nosotros colocamos el voltímetro, acá hay un conector, vamos a colocar un conector acá, un conector, ¿qué será? Un conector. Este conector envía positivo y por acá tiene una tierra también en el conector, tenemos tierra. Correcto. La primera prueba que debemos realizar es la siguiente. No me activa la pila de gasolina. Busco el conector más cercano a la pila de gasolina. En este caso sería este. Desconecto. Le coloco un tester, un voltímetro negativo y la pinza positiva del tester al positivo. Me dio 12 voltios. Pasé switch, verifiqué con el voltímetro en el conector, me llegan 12 voltios. ¿Significa que todo está bien el que me esté marcando en el voltímetro esos 12 voltios? No. ¿Por qué? Eso es algo importante que debemos saber. El que lleguen 12 voltios al conector no significa que todo está correcto. ¿Por qué? Porque puede que le lleguen los 12 voltios, pero si uno de esos cables no tiene la intensidad, por ejemplo en el caso del positivo, si no tiene la intensidad correcta, eso no va a hacer que la pila funcione. Cuando le hablo de intensidad me refiero a que nosotros podemos ver 12 voltios en el cable, pero no pasa la corriente suficiente para activar la pila. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo podemos verificar eso? Con una lámpara de alto consumo. Esa es una de las maneras más sencillas de nosotros verificar si está llegando la corriente que debería o la corriente suficiente para activar un componente. Eso es muy importante que se sepa, compañeros.
porque no solamente porque nosotros colocamos el voltímetro y nos marca 12 voltios significa que el circuito está correcto. Puede que tenga el voltaje correcto, pero que no tenga la intensidad de corriente. Ahora bien, si nosotros colocamos el tester y tenemos tierra y tenemos positivo, y nosotros verificamos que está llegando suficiente corriente o suficiente intensidad como para que la pila funcione, y la pila no funciona, definitivamente que nosotros podemos decir o estar seguros, dar un diagnóstico certero de que esa pila está dañada. Una vez realizado el procedimiento correctamente, después que realizamos el paso que les mencioné anteriormente, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede? Si yo coloco el tester, el voltímetro, y no tengo los 12 voltios en este conector, algo está pasando. Quiere decir que no se me está alimentando la pila, no le está llegando el voltaje para que ella funcione. ¿Qué puede suceder? Existen vehículos donde antes o en el tramo de la pila a relé llevan un interruptor. Ese interruptor se conoce como switch o interruptor de inercia. Es un interruptor que cuando un vehículo recibe un golpe o un impacto relativamente fuerte, este interruptor de inercia se abre o abre el circuito. ¿Qué sucede con eso? Que al abrir el circuito, este sistema puede estar correcto desde este punto hasta acá, pero no va a realizar la alimentación hacia la pila. Debemos tener información técnica para asesorarnos si el vehículo que estamos diagnosticando posee un interruptor de inercia. Si no posee un interruptor de inercia, significa que si a la pila no le está llegando los 12 voltios, hay un problema en el sistema. ¿Dónde vamos a ir nosotros? Ya verificamos acá en el conector más cercano a la pila, no llegan los 12 voltios. Nos vamos a ir al relé. Vamos a verificar qué está pasando, qué está sucediendo. ¿Por qué el relé no le está enviando los 12 voltios a la pila? Aquí pueden ocurrir varias cosas. Si este relé no tiene positivo en el 30, no tiene alimentación, no va a enviar la señal a la pila. Si tiene positivo en el 30 y no tiene positivo, no tiene alimentación en el 85, tampoco va a enviar la señal para que la pila active. Si nosotros tenemos positivo en el 85, positivo en el 30 y la computadora no envía la señal de activación al relé, tampoco vamos a tener el suministro de alimentación a la pila. Entonces, como vemos, hay una serie de factores que pueden influir a la hora de realizar un diagnóstico. ¿Qué otra cosa pudiera suceder? Que el fusible esté abierto. Si el fusible está abierto, no vamos a tener alimentación ni en el 30 ni en el 85. Y por supuesto, el relé no va a enviar la alimentación a la pila. ¿Qué otra cosa pudiera suceder? Pudiera suceder que tengamos positivo en el 30, positivo en el 85, que la computadora esté enviando la señal de activación, pero que no salga la alimentación del 87 a la pila. ¿Qué puede suceder allí? Que el relé esté defectuoso. ¿Por qué? Porque tenemos todas las alimentaciones y las tierras para que el relé funcione correctamente. Si el relé no lo hace, hay un problema en el relé. Incluso hay casos donde nosotros podemos escuchar el chasquido del relé. El relé activa correctamente entre comillas. ¿Por qué? Porque la alimentación del 85 y del 86 energiza la bobina, el platino se cierra el circuito, el 30 con el 87, pero no sale alimentación por el 87. ¿Qué sucede?
que muchas veces el platino dentro del relé está sucio, está corroído, está sulfatado. Cada vez que el platino hace contacto genera una chispa y esa chispa expande calor y genera corrosión dentro de los platinos. He visto casos donde el relé se escucha, pero no genera la suficiente presión el platino o no hace un buen contacto y por ende no hay alimentación hacia la pila. Como podemos ver, compañeros, influyen muchas cosas a la hora de nosotros realizar un diagnóstico de una pila de gasolina. Pero una vez que nosotros sabemos cómo funciona este sistema, estamos en capacidad de poder determinar rápidamente dónde pudiera estar el problema. Otra cosa o otro tip que les puedo dar es el siguiente. Si nosotros verificamos acá que no llega voltaje, identificamos el relé de la pila, y una vez que nosotros identificamos el relé de la pila, constatamos que tenemos corriente en el pin 30, podemos realizar un puente con un cable desde el pin 30 al 87. Extraemos el relé y hacemos este puente desde el pin 30 al 87. Si ese puente activa la pila de gasolina, automáticamente nosotros sabemos que tenemos un problema de alimentación en el 85 o de control, o el relé está defectuoso. Esa es una forma de nosotros realizar un diagnóstico rápido, preciso, sin estar tirando flechas, porque no debemos nosotros automáticamente echarle la culpa a la pila y cambiar la pila, como sucede en muchísimos casos que yo he visto. Es por eso la importancia de nosotros saber cómo funcionan las cosas, compañeros. Existe otro tipo de sistema con respecto a lo que es la activación. Hay sistemas o hay vehículos que no tienen un relé como tal, sino que usan un módulo de control de la bomba de gasolina. Pero es bastante similar al funcionamiento. El módulo recibe una señal de la computadora, el módulo está alimentado con positivo, con tierra, y envía la señal a la pila. La única diferencia cuando los vehículos tienen módulo de control de la bomba de combustible es que tienen la capacidad de aumentar o disminuir las revoluciones de la pila de gasolina. A medida que el vehículo amerita más presión de combustible, ese módulo se encarga de suministrarles más revolución a la pila para que genere más presión de gasolina. Entonces, ese sería el caso en los vehículos que poseen módulos. Pero por lo general, compañeros, ustedes sabiendo cómo funciona este sistema, prácticamente están en capacidad de realizar un diagnóstico en un vehículo cuando tenga problemas de alimentación en la pila de gasolina. Recuerden que es importante saber que los 12 voltios que le llegan a la pila no son suficientes para determinar que está correcto el cableado. Hay que verificar, bueno, en algunos casos cuando ustedes vean que la falla está un poco más compleja, verificar si la corriente que pasa por ese cable está en perfectas condiciones o es suficiente como para que la pila gire, como para que la pila funcione. Porque una cosa es voltaje y otra cosa es intensidad de corriente. Son dos cosas distintas que debemos tomar en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico, compañeros. Bueno, espero les haya servido el video. Es un video bastante sencillo, muy básico, pero que es bastante importante que nosotros conozcamos. Yo sé que habrán algunos que ya saben o ya sabían cómo funcionaba esto, pero también sé que hay algunos que tienen deficiencia o tienen algunas dudas. Y entonces esa es la idea, pues ayudar a esos compañeros que se están iniciando y darles esos pequeños tips de este sistema que es básico, pero que lo vemos a diario en muchos talleres, en muchos técnicos. A veces tienen un poco de dificultad a la hora de diagnosticar si el problema es la pila, si el problema es el relé, si es la señal, si es un positivo. Bueno, en fin, como les expliqué ahorita, existen varios factores para que las pilas de gasolina no funcionen.
Entonces, compañeros, sin más nada que decir, el que pueda colaborarme con un like se lo agradecería. Se puede suscribir a mi canal, estaré montando más videos. Tengo otros videos por allí que voy a ir subiendo paulatinamente porque el tiempo a veces no nos deja en algunas ocasiones hacer este tipo de cosas que nos quitan tiempo aunque no parezca. Y bueno, entonces espero que me apoyen, compañeros, en mi canal. Y por supuesto, cualquier duda, cualquier comentario que tengan me lo pueden hacer llegar y yo con gusto les responderé. Si tienen alguna crítica constructiva no hay ningún problema, acepto crítica. Como siempre les digo en mis videos, yo no me lo sé todo, tengo deficiencias, me sé algunas cosas y lo poco que sé lo quiero compartir con ustedes. Bueno, compañeros, me despido y nos vemos en un próximo video.